¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, mi nombre es Sandra García y en este video tutorial voy a explicar cómo debe realizarse el apartado de método cuando han elegido el enfoque cuantitativo. Recuerden, vamos a seguir trabajando en nuestro documento base, el que ya se les compartió y en el que ya pegaron la introducción y el marco teórico. Estos dos puntos que están marcados en amarillo son los que ya tenemos. Después de esos dos puntos, el siguiente apartado corresponde al método. Cuando ustedes han elegido el enfoque cuantitativo, me tienen que definir ciertos elementos. Me tienen que decir cuál es el enfoque elegido, como en este ejemplo, y me tienen que explicar el por qué se eligió ese enfoque. Voy a leer un poco. La investigación que se presenta en este caso es un ejemplo de clima laboral realizado en la empresa Vistamex S.A.D.C.B. El enfoque elegido es cuantitativo porque permite analizar datos numéricos sobre las variables previamente determinadas que intervienen en torno al tema principal, que es el clima laboral, de manera que se facilita la interpretación de los resultados mediante encuestas que a través de la recolección de datos proporcione respuestas a la relación de las variables expresadas para el clima laboral. Este es el primer elemento que me deben definir. ¿Cuál enfoque? En este caso es el cuantitativo y me tienen que señalar siempre por qué se elige ese enfoque. El siguiente elemento dentro de este apartado debe ser el alcance. Estos temas ya los expliqué de manera teórica. El alcance puede ser exploratorio o descriptivo. Ningún proyecto va a llegar a un alcance correlacional ni explicativo. Van a elegir el exploratorio o el descriptivo dependiendo el grado de profundidad y sobre todo si se trata de un tema relativamente nuevo o no. El alcance para este ejemplo es descriptivo. Entonces, ustedes tendrán que decirme cuál es el alcance y también me tendrán que señalar por qué. Siempre para todos los elementos es cuál aplica para su tema y señalar por qué. Leo un poco sobre este tema de este ejemplo que es de clima laboral. Nos dice, el alcance es de tipo descriptivo, ya que busca especificar las propiedades, características y perfiles de las personas que serán parte de la encuesta. Además, la información recolectada será medida de manera que pueda ser útil para mostrar con precisión dimensiones y ángulos de los factores que influyen en el clima laboral. Siempre determinar cuál alcance e indicarme por qué. El siguiente elemento que deben incluir puede ser el diseño de investigación. Y diseño de investigación ya habíamos quedado que todos los proyectos iban a realizarse bajo el diseño no experimental, porque no van a realizar una manipulación de variables. Y el tipo de diseño no experimental es transversal, porque la recolección de datos se va a realizar en un solo momento. No van a realizar dos o más levantamientos con el mismo sujeto de investigación. Entonces, en este elemento ustedes me deben definir cuál es el diseño y nuevamente explicarme por qué ese diseño. Leo un poco esta redacción para que quede más claro cómo se va a poner este punto. El diseño de investigación elegido es no experimental de tipo transversal, debido a que la recolección y levantamiento de datos se realizará en un solo momento, en un tiempo determinado y estipulado para ello, mes de mayo del 2020. Obviamente esta información que está aquí no es la que ustedes tienen que colocar, ustedes van a realizar la aplicación en otro mes, pero este documento les va a servir de ejemplo de cómo debe redactarse este apartado. El siguiente punto, la hipótesis de investigación o hipótesis. Si ustedes están realizando investigación bajo el enfoque cuantitativo y han elegido un alcance descriptivo, tendrán que redactar una hipótesis para cada pregunta de investigación que ustedes formularon en el planteamiento. Si eligen el enfoque cuantitativo con un alcance exploratorio, no van a poner hipótesis. En este ejemplo se coloca hipótesis
porque el alcance es descriptivo. Y de acuerdo a lo que revisamos teóricamente en la sesión pasada, nosotros tenemos que colocar hipótesis cuando tenemos alcances descriptivos, correlacionales o explicativos. El exploratorio puede omitir la hipótesis. En este caso, este ejemplo, este equipo o este proyecto solo redacta una hipótesis porque solo tenían formulada una pregunta de investigación. La hipótesis se debe redactar como una afirmación y debe responder de manera afirmativa a la pregunta de investigación o preguntas que ustedes elaboraron en el planteamiento del problema. El siguiente elemento que deben incluir será indicarme de qué manera van a realizar la recolección de datos. Si han elegido el enfoque cuantitativo, la recolección de datos se realizará forzosamente por medio de una encuesta, que ese es el instrumento cuantitativo por defecto. Entonces, aquí ustedes me explicarán que para recolectar los datos se utilizará una encuesta que se integra por cierto número de preguntas y de qué manera son esas preguntas. Si son en escala Likert, recuerden que vamos a utilizar de 4 puntos, del 1 al 4, de tal forma que 1 es lo más negativo, por ejemplo, totalmente en desacuerdo, y 4 es lo más positivo, de acuerdo o totalmente de acuerdo, ¿sí? Incluso aquí lo explica, miren, donde el 1 significa totalmente en desacuerdo y el 4 totalmente de acuerdo. Ustedes pueden elaborar encuestas que tengan preguntas en escala Likert y que tengan preguntas dicotómicas. Lo escribo aquí, dicotómicas. Significa que solo hay dos posibles respuestas, sí o no, mujer, hombre, ¿sí? Eso se refiere dicotómico, cuando solo hay dos posibles respuestas. Pero si realizan una encuesta, forzosamente tendremos que intentar que esa encuesta se ajuste a la escala Likert de 4 puntos. En este párrafo lo que hacen es explicarme ese instrumento de recolección que se llama encuesta, de cuántas preguntas se va a integrar y qué tipos de preguntas son las que van a incluir. Adicional a eso, me deben de colocar la muestra a la cual aplicarán esta encuesta. Sin embargo, ese es un tema que todavía no terminamos de aclarar. Por tanto, ustedes para el avance de la siguiente semana no me van a incluir muestra todavía. Eso va a realizarse hasta la clase siguiente cuando les explique cómo se va a calcular la muestra. En este ejemplo me dice que la encuesta se aplicó a la totalidad de trabajadores, es decir, a la población completa de esa empresa. Por ello es que no se calculó una muestra. En el caso de sus investigaciones no van a poder aplicarla a una población porque están planteando proyectos que más bien tienen que ver con todos los estudiantes de contador público y la población es muy amplia como para que puedan encuestarlos a todos. Por ese motivo, ustedes, si eligen el enfoque cuantitativo, sí tendrán que calcular una muestra. Eso se los explicaré en la siguiente sesión. Así que este punto o este apartado donde me dice de la muestra lo vamos a dejar de manera ahorita pendiente. Y finalmente deben de incluir el punto de operacionalización de variables. Recuerden, para el enfoque cuantitativo lo vamos a llamar variables. Y esa definición operacional de las variables lo van a incluir por medio de una tabla. Todas las tablas que ustedes coloquen deben estar numeradas. Si en su proyecto esta tabla es la primera que han incluido, será tabla 1. De lo contrario, aquí ajustarán al número de tabla que corresponda. Y el título va a ser operacionalización de variables para mi tabla. Todas las tablas deben de tener título y todas las tablas deben de tener fuente. En este caso, la fuente será elaboración propia porque ustedes son los que están creando este contenido.
Esto no lo van a copiar de ninguna otra fuente, de ninguna otra investigación. Esto es elaboración propia. ¿Y qué es lo que van a incluir en esta tabla? Todas las variables de su estudio, el concepto o definición de esa variable y las preguntas que deben realizar para poder medir esa variable que han determinado. Por ejemplo, volvemos, se trata de un tema de clima laboral. Las variables que en este proyecto se incluyen para el clima laboral o los factores que influyen en el clima laboral son comunicación, equilibrio, capacitación, trabajo en equipo, oportunidades de crecimiento. Estos factores se determinaron de acuerdo a la revisión de la literatura, o sea, del marco teórico. Ustedes tendrán que darle otra leída a su marco teórico e identificar cuáles son las variables importantes para su proyecto. Van a dar una definición, por ejemplo, la comunicación se define como el intercambio de mensajes que se realiza entre los diversos miembros de una empresa, ya sea trabajadores y gerentes o entre ellos mismos con el público externo. Esa es la definición de comunicación. Esta definición no tiene que ser copiada de ningún autor, sino que ustedes ya leyeron a varios autores en el marco teórico y de acuerdo a todo lo que leyeron y a todo lo que investigaron, ¿cómo van a definir esta variable? ¿Cómo la definen ustedes? ¿Cómo es para ustedes como equipo? ¿Cómo van a entender comunicación? ¿Sí? Y la última parte de esta tabla es incluir las preguntas para medir si hay comunicación en la empresa, para medir si se utilizan herramientas digitales en las clases en línea, para medir si el proceso de enseñanza es correcto o no. A eso se refiere con esta columna que se llama ítems. ¿Cuántos o cuántas preguntas deben incluir? No hay un número mínimo ni un número máximo. Son las preguntas necesarias para que ustedes puedan alcanzar a medir esta variable. Si yo solo hago una pregunta respecto al tema de comunicación, con esa respuesta no seré capaz de medir si realmente hay comunicación en la empresa. Si ustedes están hablando de herramientas digitales y solo me preguntan o solo hacen un cuestionamiento para ver qué herramientas digitales se usan, eso no me permite saber o comprender por completo el tema de herramientas digitales. Entonces, las preguntas que ustedes deberán de incluir aquí son las necesarias para que puedan entender y medir por completo esta variable que han definido. ¿Ok? Este será el último punto que van a incluir en el apartado de método. Les repito que queda pendiente lo que corresponde a la muestra, porque para la muestra ustedes deberán de determinar ciertos criterios como el nivel de confianza, el margen de error y aplicar una fórmula estadística con la cual obtendrán al final la muestra. Esto no lo van a realizar ahorita porque esto no se les ha explicado. Tenemos pendiente el tema de muestra y el tema de la técnica de muestreo, que también se explicará en la siguiente sesión. Esto no va a revisarse en el avance de la siguiente semana, solo hasta la tabla. Entonces recuerden, tienen que incluir el enfoque y por qué, el alcance y por qué, el diseño y por qué, la hipótesis si eligieron un alcance descriptivo e indicar su instrumento. Este número de preguntas que coloquen aquí en el instrumento son las mismas preguntas que coloquen acá. Si aquí llegan a 30 preguntas en su tabla, significa que su encuesta estará integrada por 30 preguntas. Si solo tienen 15 en la tabla, solo tendrán 15 ítems en la encuesta, ¿sí? Espero que con este tutorial quede un poco más claro cómo van a realizar este apartado. Este documento ya lo encuentran en nuestro grupo de Teams. Se ubica en la carpeta 6 que se llama Informe Final. Dentro de esa carpeta encuentran otras 3 carpetas y deben buscar la que dice Método.
y dentro de método encuentran el documento que se llama Ejemplo de metodología cuantitativa. Ese es el documento que deberán consultar para realizar el método del proyecto que están desarrollando. Adicional a eso les comento que no pueden copiar textualmente el ejemplo que se les está presentando. Este ejemplo solamente es para consulta, para que les resulte más fácil entender cómo realizar este apartado, pero no puede estar copiado textualmente. Eso es incorrecto, eso sería un plagio. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, por favor, me lo hacen saber. Gracias. Culmino aquí el tutorial.